Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ver qué situación se plantea aquí con respecto a María, Madre de Dios. Ellos dicen que Jesús se encarnó, tomó carne de María, lo que se dice María, Madre de Dios, que estamos, por medio de las Escrituras, estamos desnudando esta falsa doctrina de que Jesús no tomó, sino que Él se hizo carne. Él no se encarnó, sino que Él se hizo carne, porque encarnarse significa tomar carne. No asumió, sino que Él es el hombre verdadero. Jesús no tiene nada de lo terrenal, porque si Él tuviera algo de lo terrenal no sería Dios. Entonces la situación aquí es, digamos, tanto biológica como teológica. ¿Por qué? Porque dice que hay una virgen que concebirá, es algo biológico, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es algo biológico y teológico a la misma vez, lo cual está todo en las Escrituras. Lo que pasa es que, bueno, se requiere la iluminación de Dios, que Dios nos ilumine para poder entender quién es el Cristo verdadero, aquel que descendió de los cielos. Por eso Jesús le dijo allí a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, lo dijo Juan. Vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque la unción misma les enseña todas las cosas. ¿A qué ha venido el Espíritu Santo? A iluminarnos con respecto a quién es el Hijo, al Hijo de Dios. Entonces esta iluminación nos lleva a la conclusión que el Cristo que se enseña por lo general es el Hijo de María y no es el Hijo de Dios que está en las Escrituras. El profeta Isaías le dijo que se nos dará una señal, y esa señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces aquí está toda la situación de que María no puede darle de la sustancia a Cristo. Entonces, ¿qué tienen que decir los católicos o todos los que creen esta falsa doctrina de que María le dio de la carne o de la sustancia? Es algo totalmente imposible. Ya el decir María, Madre de Dios, es algo, una falacia de falsa equivalencia o falso paralelismo, porque ahí está la criatura y está el creador, o está lo divino y está lo terrenal y temporal. No hay compatibilidad entre el uno y el otro, no se pueden unir. Entonces comparar esas dos cosas y hacerlas iguales es lo mismo que Satanás quiso hacer con Cristo, diciendo, bueno, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Entonces aquí se produce todo esto, que no es otra cosa que doctrina de bollos, en el sentido de que se quiere equiparar la criatura con el creador. El punto que vamos a tratar y a ver es esta primera parte biológica y la segunda parte teológica. Por un lado, si María le hubiera dado de su genética, faltaría la genética del padre, en este caso José. Pero por lo que dicen las Escrituras, José no tiene ninguna participación. Lo dicen las mismas Escrituras, que José no participó. Él mismo, al María hallarse encinta, o que había concebido del Espíritu Santo, dice que quería dejarla secretamente, o sea que él ya sabía que ella estaba embarazada, entonces, sin haberla él tocado. Entonces se le apareció en sueño un ángel y le dijo, no la dejes, porque lo que en ella fue engendrado del Espíritu Santo es. Entonces hay una situación eh, particular, ¿no?, especial, divina, donde el Hijo de Dios ha sido engendrado y allí por el Espíritu Santo, y la Virgen María, en este caso, o esta muchacha virgen llamada María, concibió. O sea, empezó a tener un hijo que es el mismísimo Hijo de Dios. Entonces el punto es que si se le pregunta al católico, ellos están en una nebulosa y dicen, no sabemos, Dios lo hizo así y nosotros creemos por tradición, porque
lo que se toma en todas las teologías son lo que han dictado los concilios. Los concilios no son otra cosa que filósofos que filosofaron con respecto al Hijo de Dios sin haberlo conocido. Ya lo expliqué muchas veces, como que yo me pongo a hablar de alguien que no conozco, ¿no? Empiezo a filosofar y empiezo a decir, porque escuché acá y escuché allá, lo que dijo aquel, lo que dijo este. Entonces yo empiezo a filosofar y ahí empiezo a decir cómo es esa persona. Eso es lo que hicieron los concilios. Se inventaron un Cristo, un hijo de María, por eso salió la famosa Teotocos, que se puede decir, que no es otra cosa que una falsa doctrina, porque María no puede ser madre de Dios. La misma frase ya es contradictoria, porque si María, se dice, si Jesús es Dios, María es su madre, significa que María es madre de Dios. Si Jesús es Dios, María no puede ser su madre, ya lo dijimos muchísimas veces. Ellos mismos, es una contradicción ya la frase. Ellos mismos reconocen que Jesucristo es Dios. Al ser Jesucristo Dios, María no puede ser su madre. Entonces están en esa tosudez de creer que María es la madre de Cristo, y al ser María la madre de Cristo, María sería una diosa. O sea, ellos la hacen divina, la hacen... Por supuesto que lo niegan, ¿no? Se perjudican solo. Decir que María le dio de su carne, Dios no tiene nada creado. Si Dios tuviera algo creado, lo sería Dios. Entonces la pregunta sería, ¿se puede producir un ser humano solo con la genética XX, digamos, de la madre? ¿No es cierto? Se puede salir un ser humano de un óvulo. Primeramente, el óvulo, para que tenga actividad, tiene que estar el espermatozoide. O sea, el óvulo viene a ser como una bomba y el espermatozoide viene a ser como el fuego. Si usted no tiene fuego, la bomba nunca va a estallar. Al no estar el espermatozoide, la bomba no puede estallar, o sea, no puede fecundar. Al no fecundar, no existe. Y si fecundara de alguna manera ese óvulo, sería otra persona y no sería el Hijo de Dios. O sea que por donde se lo mire, la Teotocos es absolutamente falsa. No tiene nada verdadero. Entonces la pregunta es, ¿se puede producir un ser humano solo con la genética de la madre? Por supuesto que no. Sí, porque hay dos casos acá. O tiene con el óvulo de María, simplemente se puede producir lo que le falta a Cristo, o sea, la carne, porque ellos creen que Cristo no tenía cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo fue adaptado para vivir en la tierra. Por eso ya lo vamos a analizar, lo que es Génesis 3:15, lo que habla Job con respecto a la mujer nacida al hombre nacido de mujer, lo que dice en 4:4, nacido de mujer, Hebreos 10:5, 1:6 de Hebreo. Todos son versículos que nos hablan del Hijo que vino a la tierra. ¿Y cómo vino el Hijo? Que es alguien que vino completo del cielo. O sea, que lo que pasa es que si Cristo tuviera algo, si nosotros tenemos que ver de este lado, que si Cristo tuviera algo creado, no sería Dios. Es como que yo tuviera una parte de mi ser de Dios. ¿Qué sería yo? Un semidios, un monstruo. ¿No es cierto? Yo tengo naturaleza terrenal y nada más. Y Dios, por eso Él dijo, yo vine del cielo, ustedes son de la tierra, yo soy del cielo. Son dos cosas distintas, o sea, dos naturalezas distintas. Lo que ha hecho Cristo es despojarse, vaciarse de sus atributos incomunicables para poder vivir entre nosotros. Dice la palabra que el Padre le preparó cuerpo, o sea, le adaptó. Lo adaptó para que viva entre nosotros. Entonces eso lo vamos a ver en otro video, si es posible, en el próximo. Con respecto a 4:4, que es nacido de mujer, y ellos creen que es de María. O sea, cuando habla de nacido de mujer, quiere decir que el cuerpo de Cristo fue preparado y adaptado para que viva entre nosotros, nacido de mujer. Porque si los nacidos de mujer son todos pecadores, como dice Job, o lo puede decir Cristo con respecto a Juan el Bautista en 11:11 de Mateo, y en Lucas, donde habla que de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande. Y si Cristo es Dios, el Hijo de Dios, y es el más grande, y Juan el Bautista es el más grande, significa que Cristo está fuera de ese círculo de los nacidos de mujer, porque los nacidos de mujer son todos pecadores. Y Cristo no es pecador. Al no ser pecador, no es, el nacido de mujer es algo, quiere decir que el que va a venir es a semejanza
del hombre, a semejanza de los nacidos de mujer. Sin pecado, no es que es como nosotros Cristo, pero simplemente que no pecó, porque al ser como nosotros hubiera pecado de alguna manera, hubiera pecado, porque no hay hombre que no peque, lo dice la misma palabra. Entonces, esa es la situación de que el cuerpo de Cristo fue adaptado, fue preparado para que pueda vivir entre nosotros. Esa es la situación, pero Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Eso es lo que no puede entender el católico ni todos los que creen en la Teotocos. Cristian Izquierdo dijo que tomó de Adán, le sacó un pedazo, Dios le sacó un pedazo de carne a Adán, no antes que peque, y bueno, Adán cuando mordió la manzana, ya a Adán le faltaba un pedazo de brazo, ¿no? O algo así, un pedazo de pierna, algo le faltaba a Adán porque dice que Dios le sacó un pedazo de carne a Adán y después para dársela a Cristo. Estas son todas las locuras de toda esta gente de Aquino, de Hipona, de todos estos delirantes que se ponían a hablar de cosas que no sabían ni entendían. Entonces, Cristo no tomó de la tierra. Si Cristo hubiera tomado de la tierra, no sería Dios. Te imagines. O sea, con Cristo todo embarrado, una cosa, una locura. Entonces ellos dicen que la embarran peor y peor aún más la hipótesis, digamos, se puede decir, la locura de decir que Dios tuvo un hijo con María o que María le dio de su propia naturaleza o de su propia sustancia. Todo es una locura. Por donde uno lo mira es como mirar a un loco, ¿no? Por donde usted lo mire tiene locuras. Y así es la Teotocos. Donde usted lo mire está todo fallado, está todo lleno de agujeros. Es como mirar un colador. No le puede encontrar un lugar sano. Entonces se puede producir un ser humano solo con la genética de la madre, porque es lo que se cree. Que por la genética, o sea, ellos simplemente dicen eso, porque si se van más allá, que es la última parte que vamos a ver en este video, donde dicen que Dios tuvo un hijo con María, porque el hijo de María es el hijo que María tuvo con Dios, y esa es la locura, la aberración. Es una aberración, tanto como que María de por sí le da de la carne, como que María tuvo un hijo con Dios, que es Cristo. Ellos dicen que es Cristo, ese no es Cristo. Si María hubiera aportado el óvulo, ya no es Cristo, es otra persona. Sería un hermanastro de Cristo, que no es otra cosa que el mismo demonio que se quiere igualar a Cristo. De decir, yo también soy, como dicen los mormones, que Satanás se postuló y quiso convencer a todos allí, en la eternidad pasada, de que él era también divino, al igual que Cristo. Y esa siempre fue la tesis, la propuesta de Satanás. Proclamarse como hermano de Cristo y que él tiene los mismos atributos que Cristo, Satanás. Por eso los mormones dicen que Satanás se propuso como el hermano de Cristo, que Dios tenía dos hijos. Por eso él dijo, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios, yo también soy Dios. Es lo mismo que dice el Arcón, está bien, la escritura es palabra de Dios, pero no es la única palabra de Dios. Son todas doctrinas de demonio, todo esto es doctrina de demonio. De decir que María le dio de esa carne es doctrina de demonio, de que le dio de su carne es doctrina de demonio, porque se lo puede ver biológicamente. Y algunos datos que nosotros podemos tener, que eso es absolutamente imposible. O sea, si se le pregunta a la inteligencia artificial con respecto a estos puntos de medicina que nosotros no alcanzamos porque no somos médicos ni hemos estudiado medicina para llegar a este conocimiento, a esta información, tenemos que preguntarle o ir a los libros. O sea, la inteligencia artificial nos ahorra de ir a los libros como ocurría en años o décadas pasadas, donde uno tenía que buscar y buscar y buscar en libros. Esto nos ahorra un montón de tiempo, porque la inteligencia artificial no es otra cosa que la información que se saca de los libros, y en este caso de medicina, donde no es como la teología, donde la inteligencia artificial saca todo de los concilios y donde están todos los desastres, ¿no? Pero con respecto a este punto, puede ser biología o alguna materia de estas, donde se puede sacar buena información, dice que biológicamente no se puede, una mujer de por sí no puede tener un hijo, eso de por sí ya es imposible. O sea que lo que propone el catolicismo romano de que Cristo absorbió o tomó de la genética de María o de la sustancia de María, ya de por sí ya es imposible eso. ¿Por qué? Porque habría una persona totalmente anormal, o sea, Cristo sería normal. Dice
la pregunta que se le hace, ¿se puede producir un ser humano solo con la genética de la madre? O sea, los cromosomas, eh, con los 23 cromosomas de la madre. Esto se debe principalmente a un fenómeno llamado impronta genómica. O sea, la impronta genómica es la impronta que le da el espermatozoide, como ya dijimos, con respecto al espermatozoide y al óvulo. El óvulo viene así como una bomba que tiene una mechita, ¿no? Como la bomba esa que se puede ver, redonda y con una mechita, para que podamos tenerlo más claro. Y el fuego es el espermatozoide, o sea, o un encendedor, un cerillo, un fósforo, como usted lo quiera llamar, sería el espermatozoide. Si no hay espermatozoide, la bomba no explota, o sea que el espermatozoide es la impronta genómica, como dice acá. Dice, aunque un óvulo contenga todos los cromosomas necesarios, ciertos genes clave para el desarrollo del embrión y la placenta están eh, apegados o encendidos dependiendo de si provienen del padre. O sea que depende el cromosoma del espermatozoide. Si no hay espermatozoide no explota eso. Eso no, pues ya lo habíamos dicho en otros videos. Eso no. El óvulo no puede tener ninguna actividad. Entonces, sin contribución de los genes activados específicamente por el espermatozoide, el desarrollo se detiene rápidamente. O sea, si se quiere activar el óvulo, no puede. No puede. Por supuesto, como el idólatra vive de la imaginación, dice, no, lo que pasa es que Dios hizo un milagro. No, pero no es así. Está todo en las escrituras. Si usted quiere conocer la verdad, tiene que ir a las escrituras. Os lo dice la profecía. Habrá una señal. ¿Qué será esa señal? Que habrá una virgen y la virgen va a concebir. Esa es la señal. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo de Cristo no es terrenal. Al ser virgen no hay espermatozoide, y al no haber espermatozoide no hay fecundación. Al no haber fecundación no hay carne terrenal. Por eso la carne de Cristo no puede ser la carne de María, porque la única manera de que María pueda producir, se puede decir, carne para darle a Cristo, tiene que ser con la ayuda del espermatozoide. Si no hay espermatozoide, María no puede hacer nada. Lo dicen la misma información médica o biológica. Los humanos tenemos un sistema de impronta mucho más compleja que los ratones, porque se dice que se trató de hacer con ratones esta experiencia de que no haya la participación de un papá o de un macho, en este caso como los ratones, y no se puede producir. O se mueren o nacen enfermos, pero no se puede producir con la genética de la mamá solamente. Un error mínimo podría causar enfermedades graves o inviabilidad del embrión. O sea que es prácticamente imposible que una mamá de por sí pueda tener un hijo. O sea, pueda producir una naturaleza o carne para darle, en este caso, a Cristo. Es imposible. Si María hubiera tenido de por sí ella a Cristo, porque ellos dicen que mamá es completamente, yo he escuchado a esta gente, a los laicos católicos que defienden el catolicismo, en este caso María Madre de Dios, que María es completamente madre de Cristo. O sea, María es la que concibe a Cristo, o sea, empieza a tenerlo a Cristo en su embrión, se gesta Cristo, se desarrolla 9 meses y nace. Nace Cristo, pero no le dio nada a María, simplemente lo contuvo 9 meses, lo parió, lo adoptó como hijo, pero no era el hijo. O sea, ella fue como una bolsa. Suena fuerte para los católicos, es doloroso para ellos, pero no es otra cosa que idolatría, porque María fue un instrumento para Dios. No es que ellos, como dicen, la madre de Dios. Si Jesucristo es Dios, precisamente María no puede ser la madre. Entonces, María no le puede dar nada biológicamente porque sería completamente anormal. Dice que se hizo el experimento en ratón y no funcionó. Usted observe. Entonces dice, la modificación genética de embriones humanos está estrictamente regulada y en la mayoría de los países
prohibida para fines reproductivos. O sea que todo este sistema de querer producir un ser humano con solamente la parte genética de la mamá, los cromosomas de la madre, la genética humana del sexo femenino solamente está prohibido. No solamente que es peligroso, no funciona y encima está prohibido en muchos países, como dice aquí la información. Los humanos tenemos un sistema más complejo que lo de los ratones, porque se hizo el experimento en ratón y no funciona. Usted imagínese en un ser humano. Y ahora vamos a ver lo que produce, lo que puede producir. ¿Con qué características saldría un ser humano si solo se aporta la genética XX de la madre? Porque la madre aporta la parte genética XX y el varón XY. De esa manera puede salir un ser humano normal. Pero si no hay la parte masculina, es imposible que salga un ser humano o pueda producirse una naturaleza o una carne. Ya dijimos, si se produciría una carne en última instancia, en una locura idolátrica, sería la carne de María, y la carne de María tendría una tendencia de femenina, digamos, que es lo que dice la misma información. Lo que habíamos dicho la vez pasada, buscando en la información, es precisamente eso. Cristo sería una mujer, o sea, tendría digamos, una concupiscencia femenina. Entonces era la locura de esta gente, ¿no? Entonces, ¿con qué características saldría un ser humano? Todo esto hipotéticamente, porque esto no se puede producir. Aparte de no se puede producir, o si se produjera sale mal en ratones, que son animales básicos, digamos, y el ser humano es muchísimo más complejo, y más siendo el Hijo de Dios, que era perfecto, o que es perfecto. Te imagínese. No funciona, te imagínese en un ser humano. Aparte, Cristo no tiene nada creado, eso es lo que no entienden los católicos. Si Cristo o los reformados, los protestantes que creen en la Teotocos, que Cristo no tiene nada creado. Si Cristo tuviera algo creado, no es Cristo. Por eso ellos creen en un Cristo falso, en un Cristo que no existe, que solamente existe en la imaginación de ellos. Creer en ese Cristo, hijo de María, vive solo en su imaginación. Eso es pura idolatría, eso no existe. Lo dice la misma ciencia, la misma biología, la misma medicina, dice que eso es imposible. Pero ellos no creen en su idolatría. ¿Por qué? Porque tiene una teología de la Edad Media, cuando la gente no sabía leer ni escribir. Está bien, antes la gente estaba en esa ignorancia y encima no les dejaban leer la Biblia, nada. Y el que decía lo contrario lo mataba. Te imaginas la presión que tenía esa gente. Pero ahora tenemos toda la información necesaria para decir que la Teotoca es absolutamente falsa y diabólica. Porque lo dice la misma ciencia, y no solamente lo dice la ciencia, lo dice la Biblia. Entonces dice, en la genética humana el sexo está determinado por los cromosomas sexuales, XX de la madre y XY del padre. Por lo tanto, si un ser humano fuera creado exclusivamente con el material genético de una madre, suponiendo, ¿no?, que la ciencia lograra superar la barrera de la impronta genómica, o sea, suponiendo que la ciencia llegara a ese nivel, la cual está diciendo la misma información médica que no se ha llegado a ese punto. Dice, suponiendo que la ciencia superara esas barreras de la impronta genómica, que es la impronta del espermatozoide, allí interviniendo para que se active el óvulo, porque el óvulo no se puede activar si no, es como la bomba, dijimos, si no hay fuego la bomba no se activa. Hablando de una bomba con una mechita, ¿no? Si no hay fuego, la bomba no se activa. Y el espermatozoide es ese fuego que activa al espermatozoide. Al no haber espermatozoide, porque lo dijo mismo José, que cuando él quiso acordar ya María estaba embarazada, ¿qué quiere decir? Que José no tuvo nada que ver en el asunto. Al no tener nada que ver significa que esa persona que estaba en el vientre de María era una persona que vino del cielo, ya vino completa. María no le dio nada, ni le podía dar nada, y si le daba ya no era Dios. Eso es lo que no se entiende. Que si le daba, ya no era Dios, ya no era Cristo, ya era otra persona. Porque al intervenir el óvulo de María ya es otra persona, ya no es el Hijo de Dios.
sería el Hijo de María con Dios, que esa es la segunda parte teológica que vamos a ver. Entonces, dijimos, si por lo tanto, si un ser humano fuera creado exclusivamente con el material genético de una madre, suponiendo que la ciencia lograra superar la barrera de la impronta genómica, las características serían las siguientes. Y estas son las características si María realmente sería lo que creen los católicos o los reformados o los protestantes, porque católicos y protestantes creen lo mismo. Sería una mujer. Eso es lo que dice la información médica. Que si solamente ¿por qué? Porque si Dios, porque es incompatible entre lo divino y lo terrenal. Lo que pasa es que ellos creen que Cristo era un hombre común y corriente, lo dijo Pacheco, lo dicen los protestantes, lo dicen católicos, que Cristo era un hombre común que no pecó. Por eso es un falso Cristo. Si Cristo, lo dijo también Ramos, que él era corruptible, pero después que resucitó pasó como por una lavadora de auto y salió 0 kilómetros, ¿no? Está todo brillante. ¿Sí? Cristo siempre fue el mismo, en el cielo, en la tierra, digamos, en la tierra vino en carne, o sea, vino en la fragilidad de una humanidad real, pero siempre fue el mismo él. Es como que usted tiene que mandar su niño a la escuela, ¿no? Y para mandarlo a la escuela usted lo tiene que adaptar, porque está en su casa y tiene que ir a otro círculo que es la escuela. En ese círculo escolar, por eso dice que cuando llegó el tiempo fue enviado el Hijo de Dios al 4.4, lo leemos 4.4, fue enviado y ahí lo tenemos, 4.4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y dice en 10.5 que Dios le preparó cuerpo, o sea, le adoptó y lo acondicionó para que viva entre nosotros. Es lo mismo que cuando usted manda a un niño a la escuela o manda a su hijo a la escuela. ¿Qué hace? Usted lo acondiciona y lo prepara, pero el niño sigue siendo la misma persona, solamente que fue acondicionado, fue preparado para que entre en otro círculo, como pasó con Cristo. Cristo estaba en el cielo, estaba con el Padre y de repente tuvo que entrar en el círculo o en la condición humana para estar entre nosotros y estar bajo la ley, en el sentido de que ya estaba limitado. Cristo estaba limitado. No solamente estaba limitado por la gravedad, estaba limitado por la ley, estaba limitado por todos los límites que puede tener un ser humano. Lo mismo pasaría con un niño que usted lo manda a la escuela. Su niño está en su casa, juega libremente, va para acá, para allá, come, mira la televisión, hace distintas actividades, está como en una libertad, digamos, se puede decir de alguna manera. Es lo que le pasaba a Cristo. O sea, él es Dios y estaba con el Padre y no tenía limitaciones, se puede decir de alguna manera. Pero cuando, como dice la misma palabra, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que cuando llegaron la hora de ir a la escuela, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces cuando llegó la hora de la escuela, la mamá lo agarra, lo baña, digamos, pues sí estamos hablando todo de una ilustración, no es que Cristo necesitaba ningún baño, ningún nada, él es otra dimensión, ¿no? Pero es para que lo podamos entender que lo acondicionó la madre para que vaya a la escuela. Por ahí el niño está jugando y se ensució un poco, bueno, igual de todas maneras, igual se tenía que bañar, cambiarse, ponerse ropa limpia, tomar los útiles de la escuela, ponerse el uniforme de la escuela, o guardapolvo, o uniforme, lo que sea. Y lo llevó, lo envió a la escuela. Y en la escuela estaba limitado, digamos. Estaba limitado, y como dice la misma palabra, nacido de mujer, o sea, era un niño como todos los niños. Pero estaba limitado porque ya en la escuela hay otras leyes, hay otros horarios, él tiene que estar sentadito escuchando la clase, cuando llega la hora del recreo salir, cuando toca otra vez el timbre entrar, lo que le dice la maestra tiene que hacer, etc. Eso es lo que le pasó a Cristo, o sea que el Padre lo adaptó para que
salvando la distancia, esta imagen de la ilustración de que la madre lo manda al niño a la escuela. Ya estaba en otro círculo, estaba en un círculo bajo la ley, en el sentido de que tenía que cumplir ciertas leyes. Ya no estaba como en la casa, que si quería miraba televisión, si quería se comía un sándwich con un café, no sé. Podía hacer distintas actividades. Y no tenía esa ley encima de que no, ya no podía hacer lo que quería, digamos. ¿Por qué? Porque estaba en su casa. Pero cuando fue a la escuela, ya estaba en otra, ya fue acondicionado para estar en otro lugar, fue adaptado para estar entre otros niños y estudiar la clase, estudiar en la clase. Eso es lo que pasó. El punto es que el niño siempre fue el mismo, solamente que fue adaptado para estar en otro círculo. Es lo que pasa con Cristo, por eso él no tomó de la carne de María. No tomó, porque si no, si él hubiera tomado Cristo de la carne de María, Cristo hubiera dejado de ser Dios, hubiera dejado de ser él mismo, hubiera perdido su identidad. Ya no sería el gran yo soy, como decía, yo soy el que soy. Por eso lo miraban los judíos y él decía yo soy el mismo que le habló en el Antiguo Testamento, soy yo soy el mismo. O sea que es como el niño que está en la escuela, le dice, pero vos sos el mismo que estabas en tu casa, sí, soy el mismo. Es decir, lo que pasa es que ahora tengo guardapolvo, tengo unos útiles, hay ciertas leyes, tengo que hacerle caso al maestro, etc. Pero soy el mismo que estaba en mi casa, hace 2 horas estaba en mi casa, soy el mismo. Es lo mismo pasó con Cristo, solamente que fue adaptado, su cuerpo fue acondicionado para que viva entre nosotros. O sea, comía, se cansaba, hablaba con los hombres. Tú imagínate, porque el pueblo judío, cuando Dios hablaba desde el monte, dice que el monte se encendía, había una nube, temblaba el monte. Y dice que los mismos israelitas tenían temor. Decía, habla con Moisés porque nosotros estamos muertos de miedo ante semejante Dios. Y Dios, digamos que ahí bajó un montón de cambios para hablar, se puede decir, con Moisés. O sea que si Dios, por eso dice la misma palabra, que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Nadie puede ver, el mismo Señor decía, nadie me verá sin que, y el hombre pueda seguir viviendo, nadie. Entonces, fue acondicionado su cuerpo, por eso allí en la transfiguración, donde Pedro, Juan, Santiago pudieron ver ahí a Cristo, Cristo nunca dejó de ser Dios. Porque si él tuviera de María, hubiera dejado de ser Dios. ¿Te imaginas? Eso, aparte es prácticamente imposible. ¿Cómo Dios va a dejar de ser Dios? No se puede, no puede. No puede. Es como que yo quisiera dejar de ser hombre, no puedo. Es imposible. ¿Por qué? Porque mi naturaleza humana me lo impide. No puedo, no puedo. Y Dios tiene una naturaleza. Por eso él dijo, yo soy del cielo, ustedes son de la tierra. Somos de distinta naturaleza. Nomás que yo fui adaptado. Fui adaptado para vivir aquí en la tierra, pero yo sigo siendo el mismo. Por eso dijo, yo soy. Dice, entonces, si María le hubiera dado de su carne, como ya lo dijimos en videos anteriores, que Jesús sería una mujer. O sea, científicamente dicen que si hay la participación de la genética humana del sexo femenino o de la madre, se produciría una mujer. Porque ya no hay los cromosomas sexuales del padre. Al no haber los cromosomas sexuales del padre, solamente se puede producir una mujer. O sea que el Cristo católico, por eso las imágenes de los Cristos católicos tienen son dibujos o figuras más bien tendiéndose a femeninas, digamos, no tienen esa masculinidad, digamos. ¿Por qué? Porque ellos creen que viene de María. El venir de María solamente tiene de los cromosomas sexuales de María, nada más. Y están en lo cierto de decir que es femenino, porque lo dice la misma ciencia. La misma medicina dice que si solamente están los cromosomas de María, lo que se produce es una mujer. El sexo biológico sería femenino. Al no haber un cromosoma Y, o sea que el papá es el que aporta ese cromosoma Y, XY, que solo aporta el padre, el embrión sería necesariamente XX. Y al ser XX es mujer. No hay forma de producir un varón usando solo el ADN de una mujer biológica.
Es imposible que María le pueda dar. ¿Por qué? Porque el Cristo de lo católico es una mujer. Sería una mujer. Lo dice la misma ciencia. No hay forma de producir un varón. Si María le da de su genética o de sus cromosomas sexuales de la mamá, en este caso María, se produciría una mujer y no un hombre. ¿Por qué? Porque faltarían los cromosomas sexuales de José, que son XY en este caso. Y si fueran los cromosomas XY de José, ya no sería Cristo, sería otra persona, sería el hijo de José y de María, no sería Cristo. Por eso es como mirar a una persona loca, por donde usted lo mire está loca la persona. Por eso la Teotocos es una completa locura y falsa doctrina. Entonces, primero, la pregunta es ¿con qué características saldría un ser humano si solo se aporta la genética de la madre? Primero, sería mujer. Segundo, sería casi un clon, pero no exactamente. ¿Por qué no sería un clon? Porque faltaría la parte del papá. Entonces dice casi un clon. Es lo que dice la ciencia, ¿no? No estamos inventando nada. Simplemente lo que dice la medicina. Casi un clon, pero no exactamente. No sería una copia idéntica a la madre como un gemelo. ¿Por qué? Porque falta la parte del papá. Sería muy parecida, pero sería absolutamente femenina. Mujer sería. O sea, el católico lo salvó una mujer. Debido a un proceso llamado recombinación genética, el óvulo solo contiene la mitad de los genes de la madre en una combinación aleatoria. El resultado sería como una hija que tiene rasgos muy similares a la madre, pero con sus propias variaciones. Sería muy parecida a la madre y con algunas variaciones. Eso hipotéticamente, por supuesto que esto no se puede producir, pero si hipotéticamente se podría producir, sería esto lo que está diciendo la ciencia. Tendría solamente rasgo femenino y no se produciría nunca un varón. Primero que no se puede hacer y segundo que si se podría hacer sería una mujer. Bueno, y tercero, salud y riesgos. O sea, la pregunta es, ¿qué características tendría una persona que solamente se pueden usar o se puede producir por medio de cromosomas sexuales femeninos? Y tercero es salud y riesgo, que son al utilizar solo una fuente genética, o sea, el de la madre, habría un riesgo mucho mayor de enfermedades recesivas, o sea, hereditarias. O sea, sería una persona enferma, o sea, sería una mujer enferma. Es terrible, o sea, yo mirando todos estos datos, pude ver un monstruo. No es Cristo, es un monstruo. Con todo lo que conlleva a las personas que sufren estas enfermedades, pero solamente son datos para ver lo que creen los religiosos, que están creyendo todo esto, que el Cristo en que ellos creen, primeramente es una mujer. Eh, Segundo, sería igual a María, no sería el Cristo verdadero. O sea, llegaría al cielo y el Padre y el Espíritu Santo no lo podrían reconocer, pero este no es Cristo, diría. Esta es una copia de María, o mirá qué parecido a María que es. Y tercero, sería una persona enferma. Si la madre tiene un gen defectivo, oculto, porque hay muchas personas que tienen enfermedades ocultas, nomás que no por la intervención del papá que hace que eso no se manifieste gracias al cromosoma XY del papá. O sea, la mamá puede tener una enfermedad, pero el cromosoma XY del papá hace que eso se oculte o quede ahí como, ¿cómo se puede decir? Como atado, como no lo deja avanzar, no lo deja desarrollarse la enfermedad por el cromosoma XY del papá. Entonces está ahí. Son personas que son sanas, pero a la vez conllevan esa enfermedad en su cuerpo sin saberlo, porque el cromosoma XY del papá impide que se manifieste esa enfermedad. Pero al no haber el XY del papá, todas las enfermedades que pueda tener la mamá se manifiestan
en todo no, no hay quien lo ataje a las enfermedades. Si María tendría algún problema físico, todo eso afectaría a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay el XY del papá. Es complejo, digamos, para entenderlo todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo es una persona completa que vino. Por eso el que vino es una persona completa. Es imposible que se le pueda unir a una persona completa un óvulo o carne. Es algo completamente imposible. Entonces, todas las enfermedades de María, la que tenga, porque todos conllevan algún tipo de enfermedades, pero muchas enfermedades que llevan las personas, gracias al XY del papá, hacen que no se manifiesten todas las enfermedades y llevan muchas enfermedades ocultas o hereditarias en este caso, y hace que eso esté ahí. Pero ¿qué pasa? Al ser hereditaria se manifiesta en los descendientes estas enfermedades ocultas. Si no está el cromosoma del papá, las enfermedades como que tienen vía libre, no la frena nadie. Entonces Cristo tendría todas estas enfermedades al no haber un espermatozoide o los cromosomas sexuales de parte de un papá. Si la madre tiene un gen defectuoso, oculto, al no haber ADN de un padre que lo compense, el hijo tendría muchas más posibilidades de manifestar enfermedades hereditarias. El resultado sería una mujer con una carga genética derivada totalmente de su madre, similar a lo que ocurre en la pentenogénesis de algunos reptiles, bueno, lo que pasa en algunos animales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier enfermedad que pudiera tener la madre hereditaria no la podría frenar nadie, y el niño, en este caso una niña, sería completamente enferma, porque no habría nada que la frene a esa enfermedad. Enfermedades que vienen, que pueden venir al no haber el cromosoma XY. Puede haber distintos tipos de enfermedades como la fibrosis quística. Tenemos cuatro enfermedades básicas que dicen los médicos que se puede producir si no está la intervención del padre. Fibrosis quística, que afecta gravemente a los pulmones y el sistema digestivo. Esa es una enfermedad que produce un moco espeso en los pulmones, obstruye las vías respiratorias, dificultando el paso del aire. O sea, sería una persona totalmente enferma, porque produce mucha mucosidad, y que atora los pulmones y el estómago, produciendo así problemas estomacales también. También esta fibrosis quística produce una tos persistente, o sea, Cristo estaría todo el día tosiendo, acompañado de una flema espesa. O sea, Cristo estaría todo el día tosiendo, todo el día sonándose la nariz, todo el día con pañuelos. 3, infecciones recurrentes, como el moco atrapa bacterias y lo que provoca neumonías y bronquitis frecuente. O sea, Cristo viviría permanentemente enfermo. En este caso sería una mujer. O sea, por donde usted lo mire es imposible todo esto. Primero, Cristo nunca se enfermó. Y segundo, Cristo no era una mujer. O primero, Cristo no era una mujer y Cristo nunca se enfermó. 4, esta fibrosis quística, que es una enfermedad que viene por el solo hecho de no participar el cromosoma XY, es una dificultad para respirar y son comunes debido a la obstrucción y la inflamación crónica. Tendría problemas digestivos y del crecimiento. Otra de las cosas que produce esta enfermedad, que tiene problemas estomacales y no crece normalmente, o sea, sería enano o enana, o sea, de baja estatura, pongámosle. Problemas estomacales debido a la cantidad de moco, desnutrición y bajo peso, porque no absorbe los nutrientes, infértil y no tiene cura. Sería una enfermedad sin cura la que tendría este Cristo católico, se puede decir, que no es otra cosa que una mujer.
porque no puede producir un varón, porque no hay XY, no está el XY de José. Y si estuviera el XY de José ya no sería el hijo de Dios, sería el hijo de José y de María. Segundo, anemia falciforme. Bueno, son nombres medicinales de enfermedades. ¿Sí? Hay una anemia constante. Todo lo que tendría Cristo sí sería el hijo de María. Te observo. Anemia constante. O sea, sería una persona que, ¿por qué? Porque hay problemas en los glóbulos y constantemente las enfermedades le van comiendo los glóbulos y la persona que coma, 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 pero igual siempre está débil, siempre está mal, siempre está amarilla, siempre está pálida. Anemia constante, dolor constante, hinchazón de manos y pies y ojos amarillentos, infecciones, fatiga y dificultad para respirar. O sea, se cree que todo esto tendría el Cristo católico. Si un ser humano fuera creado solo con el ADN materno, el hijo o la hija desarrollaría la enfermedad en su forma más grave de manera automática. O sea, todas estas enfermedades se manifestarían de una forma, dice, de lo más grave y en forma automática. O sea, que sería una persona totalmente enferma, desde bebé. Porque acá lo dice que ya desde bebé podrían sufrir todas estas enfermedades una persona que solamente tendría los cromosomas de la madre. Bueno, fenilcetonuria o PKU, perdón, son nombres medicinales. Esta enfermedad, que es la tercera enfermedad, o sea, se pueden producir todo tipo de enfermedades, pero estas son las cuatro principales. Que es una enfermedad que produce olor a humedad en el aliento, la piel, la orina. Es tremendo todo esto. Yo con solo decirlo ya da una cosa, pero esto, ¿por qué? Porque esto es algo diabólico. El creer que María le dio de la carne a Cristo es algo diabólico. Porque María no tuvo esos hijos con José, porque dice que había 4 varones más 2 mujeres y había más mujeres, dice, cuando lo fueron a ver a Cristo. O sea, estaba Judas, estaba Santiago, estaban los hijos allí de María y de José, más 2 mujeres y había más mujeres. O sea, María tuvo como 8 hijos. Esos hijos eran absolutamente normales. ¿Por qué? Porque estaba el ADN, el cromosoma XY de José. Entonces eran absolutamente normales los hijos de María. Por supuesto que ellos no quieren reconocer que María tuvo más hijos, porque si ellos reconocen que María tuvo más hijos, y uno examina a sus hijos y nosotros podemos ver que los hijos de María eran pecadores. Al ser los hijos de María pecadores, ella era pecadora, y es lo que no quieren. Por eso ellos dicen, siempre proclaman, María, Madre de Dios, Virgen siempre, siempre Virgen, una Virgen perpetua. ¿Por qué? Porque si se reconoce que María tuvo hijos y nosotros vamos a ver cómo son sus hijos, tenemos que llegar a la conclusión de que María era tan pecadora como sus propios hijos. Entonces, este sería Jesús, digamos, ¿sí? Sin la intervención de José, sin la intervención de un padre. Pero ahora vamos a ver la otra parte, porque todo esto tiene unos recovecos, porque porque esto es, por donde se lo mire, es imposible. Es imposible. Por eso Cristo es celestial, Cristo vino del cielo completo. Por eso nos ahorró todo este trabajo de todas estas locuras. Por eso todo esto es idolatría, no es otra cosa, doctrina de demonios. Discapacidad, o sea, esta enfermedad PKU, como vamos a resumirlo, tiene la característica de tener la persona olor a humedad en el aliento, la piel y la orina. Entonces, es algo tremendo y muy fuerte, ¿no? Para hablarlo, pero es medicina. Es lo que ocurre si solamente, al no haber la intervención masculina, se produce todo esto, ¿no? Todas estas enfermedades hereditarias que hubiera tenido Cristo sin la intervención del XY del varón o de su papá, entre comillas, ¿no? Discapacidad intelectual significativa, retraso en el desarrollo, convulsiones y problemas de comportamiento como el autismo. Entonces, lo grave que es todo este asunto que no puede,
O sea, el católico es como el avestruz que mete la cabeza en la arena y no quiere entender, o el idólatra, no quiere entender que esto es imposible. Que María le haya dado la carne es imposible. Primeramente que científicamente es imposible, esto no se puede producir, todo lo que estamos diciendo no se puede producir, pero si se produciría, lograría todo esto. Esto es lo que queremos decir, que esto no existe, digamos, que una madre pueda producir un hijo, ¿no? Dice erupciones cutáneas, o sea, sarpullidos que pican constantemente. Usted imagínese, la información dice que puede picar en las axilas, en las rodillas, en los muslos, en la cabeza. O sea, que Cristo se estaría todo el día rascando. Esto es obra del demonio, todo esto. Decir que Cristo es hijo de María es obra del demonio, porque este es el Cristo hijo de María. O sea, no es culpa de María, porque María, ¿qué culpa tiene? Si los hijos que ella tuvo con José eran absolutamente normales. No es culpa de María, esto es culpa de la idolatría que produce todo esto. Hacer de un Cristo un monstruo. Esto es un monstruo, digamos, el Cristo que se fabricó. En realidad esto no existe. Pero esto es lo que fabrica la idolatría, diciendo que María es la madre de Cristo, que le dio de sus cromosomas, de su parte genética femenina, y se produjo este Cristo. El Cristo que es este Cristo es un Cristo, este Cristo, por supuesto que esto no existe. No existe ni en la vida real, ni es el Cristo verdadero, por supuesto. Pero estamos diciendo que todo esto produciría María si realmente sería como dicen los católicos. Y cuarto, vamos a ver la cuarta enfermedad, que es atrofia muscular espinal. Es debilidad muscular progresiva, o sea que estas enfermedades, como dice que ni bien nace el bebé, ya dice que explotan todas estas enfermedades en el niño. Usted imagínese que no llegaría, dice que prácticamente está destinado a morir. Pero si lograra vivir, como pasa en otras enfermedades, que dicen que más de 40 años no pueden vivir, etcétera, ya sabemos lo que puede producir estas enfermedades, pero con un papá y con una mamá. Acá estamos hablando que solamente es la mamá la que produce esto. Debilidad muscular progresiva, hombros, caderas, muslos. O sea que hay una atrofia muscular que va haciendo a la persona, la va haciendo cada vez más encorvada, más chiquita y con dolores permanentes. Problemas respiratorios. Usted el Cristo hablando y con problemas respiratorios, ahí encorvándose cada día más, cada vez que lo ven los discípulos cada vez más encorvado, más. Es una verdadera locura todo esto. Dificultad para tragar, ¿por qué? Porque los músculos ya no funcionan, ya no puede tragar normalmente la persona. Los músculos de la garganta se afectan, entonces no tienen fuerza para tragar. O sea, Cristo no podría comer bien, encima que tiene problemas de anemia, respiración, tiene todo tipo de problemas. Y por último, los bebés no pueden llegar a sostener la cabeza, sentarse o caminar. O sea que estaría imposibilitado hasta de poder caminar, de sentarse o de mover la cabeza. Este es el Cristo que produce el demonio, el Hijo de María. Si existía, si se podría decir el hijo de María y José, bueno, sería más o menos, sería un hombre, como lo era Judá, como lo era Jacob, como eran las hijas de María, como eran los hijos de José y María, serían pecadores, hombres verdaderos, pero serían normales, digamos, no este monstruo que ha creado la idolatría, que ha creado Satanás. Esto es un monstruo, no es el Cristo verdadero. Y por otra parte, saliendo de esta locura, esta película de terror que ha creado el catolicismo y el demonio, que es la parte biológica que María no le puede dar de la carne, porque si le daría la carne produciría este monstruo que en realidad no existe, porque lo dice la misma ciencia, esto es imposible, no se puede producir esto, pero si se produciría tendría todas estas características, que sería mujer, que sería un clon de María, parecido, no igual porque falta la parte masculina. Al faltar la parte masculina ya no puede ser igual, sino que es un clon parecida a María, sería mujer parecida a María y tendría todo tipo de enfermedades las que estuvimos nombrando. Un verdadero monstruo. Esto es lo que produce, esto es lo que cree el catolicismo. Y por otra parte, la parte teológica, que si Dios, ¿por qué? Porque ellos dicen, bueno, María le dio el óvulo, le dio la parte de la mamá.
Pero ¿de dónde salió la parte del papá? El punto que ellos creen que Dios tuvo un hijo con María. Esa es la idolatría, esa es la monstruosidad de todo este asunto. Que Dios tuvo un hijo con María, eso es absolutamente imposible. Por eso decimos que María, Madre de Dios, es una falacia de falsa equivalencia. No hay equivalencia entre la criatura y el Creador. Es lo mismo que quiso hacer Satanás con Dios. Le dijo, él en su imaginación se imaginó y se equiparó con Dios, salvando las distancias. Es como que yo me quiero equiparar con Maradona, con Pelé, con Messi. En mi imaginación me empiezo a imaginar que soy igual a ellos, digamos, hablando futbolísticamente, hablando en mi imaginación, salvando las distancias y con todo el respeto que merece todo esto, todo el tema. El Señor, eh, esa es la idolatría. Creer, o sea, equipararse a algo que está fuera de nuestro alcance. Y hablamos de criaturas, yo estoy hablando de criaturas, estoy hablando de Messi, de Maradona, de Pelé. Estoy hablando de criaturas. Te imaginas entre la criatura y Dios, que es algo muchísimo, que infinitamente superior. Que Él quiso ser como Cristo. Dijo, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios, yo también soy Dios, dijo el diablo. Es lo que le propuso a Eva. Si vos, no vas a morir, porque Dios sabe que el día que comas, vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Entonces, quieren poner, cuando se habla de María, Madre de Dios, divinizan a María y bajan a Cristo al nivel de criatura. Eso es todo. Destruyen la imagen de Cristo. No es que dicen ellos le da la gloria a Cristo, no le da la gloria a Cristo, le da la gloria a María. Le da la gloria a María porque la endiosa María, la diviniza María y a Cristo lo hace una simple criatura. Eso es lo que hace Satanás y lo que siempre quiso hacer. Elevar a la criatura y bajar a Dios al nivel de criatura. Entonces, si Dios hubiera aportado, digamos, ¿qué pudo aportar Dios en todo este asunto? Con María, si María dio lo que tenía que aportar Dios. O sea, cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial, que se basa todo en los concilios, lo que han hablado los concilios, porque tuvimos un debate como de 3 horas con la inteligencia artificial con respecto a todo este tema y hacía preguntas que, de tal manera que la inteligencia artificial no le quedó otra que decir, lo dice la tradición y listo, es como que corté y salió corriendo. Lo dijo la tradición y listo. No hay respuesta, no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Porque es todo falso. Por eso no hay respuesta. La inteligencia artificial no tiene la culpa, simplemente repiten la información que tienen de los concilios. Y los concilios nunca van a poder responder esto. Por eso, por eso hay que hacer toda una revisión con respecto a todo este tema de la unión hipostática, de todo este asunto. Si Dios, porque el punto es que dicen que se unieron dos naturalezas, que eso es lo imposible, que no se puede unir la tierra con el cielo. Porque esa es la doctrina del demonio, unir lo incompatible. Entonces, para ir terminando, esta es nuestra segunda parte. La primera parte fue medicinal o biológica para poder entender que María no puede darle la carne, porque saldría un monstruo y sería una mujer y encima enferma. La parte teológica sería que Dios, como Dios, porque si dice que María es la madre, tiene que ser Dios el Padre. ¿O quién es el Padre de Jesús? Dios. Y si María es la madre, ¿qué pasó ahí? Hay algo diabólico de decir que Dios tuvo intimidad con María. Por eso ellos dicen que el Espíritu Santo es el esposo de María. Es una doctrina que muchos no está porque es una verdadera locura. Hasta cualquiera, hasta un ateo se ríe de esa doctrina y de esa atrocidad. Es algo monstruoso. Una vez en mi canal vinieron con esos comentarios, lo borré, lo bloqueé a la persona porque era vomitable todo lo que hablaba con respecto a que el Espíritu Santo tuvo relación con María. No se dice mucho porque es vomitable esa doctrina. Cualquiera que escucha eso le revuelve el estómago. Y me parecía tan asqueroso lo que hablaba. Es lo que cree, por supuesto, lo que le han enseñado. Tampoco la persona está en su ignorancia, en su oscuridad, en su ceguera, en su idolatría, pero es una completa locura. O sea, si Dios, eh, una vez escuché que una mujer se quejaba que Dios había abusado
Ustedes son cosas fuertes, todo este tema es cosas fuertes. Que estaba enojada con Dios con respecto a que era feminista o algo así, porque Dios había abusado de una adolescente llamada María. Es fuerte la situación. Y estaba enojada con Dios porque dice que Dios era un abusador. O sea, María dijo, Dios es mi Señor, o sea, mi jefe, mi amo. Yo soy la esclava de él. Y Dios es santo, es puro, 3 veces santo. Nunca, por eso son cosas diabólicas todo esto, todo diabólico. Porque la imagen que da de que Dios tuvo un hijo con María, como lo dijo el blasfemo de Toro, que Dios se enamoró de María y quiso tener un hijo, es como un patrón que se enamora de su sirvienta. Es fuerte lo que digo. Hasta a mí me da, no sé qué decirlo, pero tengo que decirlo. Es lo que propone el diablo. De que Dios agarró a una mujer, una adolescente, y dijo, ay, esta mujer es mía. Eso es lo que se cree y todo lo que hay que desmontar de lo que es el catolicismo romano, las creencias, porque van a llegar el día del juicio y Dios le va a decir, ¿vos creías en todo esto? Y el católico va a decir, no, no, yo no creí, sí. Lamentablemente no lo entendiste, no te diste cuenta, estaba mal, pero creíste todas estas atrocidades diabólicas. Entonces se cree que Dios es un abusador. Si Dios hubiera tomado a María y hubiera tenido un hijo con María, porque de qué manera van a ser Cristo si María aporta el óvulo, Dios tiene que aportar el espermatozoide. Entonces se hubiera producido, como dijo el Toro, un adulterio. Y Toro se reía diciendo toda esta vomitable doctrina. El Toro se reía. Por supuesto que esta persona está totalmente poseída por demonios, ¿no? El Toro, ¿no? Diciendo todas estas cosas con risas y todo. Entonces sería Dios un adúltero, María una adúltera y José el engañado. Lo dijo el mismo de Luis Toro, que José era el engañado. Entonces es la locura de esta gente. Por eso no es verdadero lo que se dice. Dios no cometió adulterio porque Dios es Dios. María tampoco cometió adulterio, ni José fue engañado, porque José vino el ángel y le dijo, las cosas son así, 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 vos no fuiste engañado. El Hijo de Dios es una obra del Espíritu Santo que el Espíritu Santo colocó al Hijo de Dios. Acá no hubo sexo, no hubo nada. José no era ningún engañado, ni Dios era un adúltero, ni María una adúltera, ni Cristo un hijo de adulterio. Eso es todo lo que propone el demonio. Es fuerte lo que digo, pero algún día lo tenía que decir. Entonces, si Dios tuvo intimidad con María, se produciría todo esto y Cristo sería un hijo de adulterio y no podría salvar a nadie. Si Dios comete un pecado, no sería Dios. Por eso Dios no tuvo intimidad con María, porque Dios no peca. No pecó y no pecará jamás. De un hombre no puede ser, porque si hubiera sido un hombre, como proponen algunos, que María era una fornicaria y creían los judíos que vino y alguien la embarazó, etc. Otra falsa doctrina, por supuesto, otra falsa creencia. Lo llamaban a Cristo y le decían, nosotros no somos hijos de fornicación, porque decían que Cristo había nacido de fornicación. Si Cristo hubiera nacido de fornicación, no hubiera podido salvar al mundo. El punto que todo esto es falso, ¿saben por qué? Porque Cristo resucitó. Al resucitar se demuestra que Cristo era absolutamente santo y limpio. No le pudo encontrar pecado a la muerte, el Hades ni el Padre. De totalmente puro y santo, por eso resucitó. Entonces, María no era una adúltera, José no era un engañado, Dios no era ningún pecador. Por otro lado, no había el espermatozoide de José. Al no haber el espermatozoide de José, no hay el espermatozoide de David, como dice. Ese es otro tema que ya lo vamos a tocar, que dicen que era hijo de David. Al ser hijo de David, él era un hombre común. Porque al ser hijo de David quiere decir que era hijo de José. Y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo la embarazó, digamos, pero el Espíritu Santo no tiene espermatozoide. Y si el Espíritu Santo
hubiera pasado esto, hubiera habido un adulterio, digamos, no, en verdad María sería una adúltera porque engañó a José con Dios. Ustedes saben la locura de todo esto. Lo hablo y lo tengo que decir, algún día lo tenía que decir. O sea, quizás no lo diga nunca más, porque me revuelve el estómago, digamos, el solo pensarlo, toda esta doctrina diabólica. Por eso lo bloqueé a esta persona que me habló eso de que el Espíritu Santo era el esposo de María. Fue la única vez que me hablaron de ese tema en mi canal. Y lo volé en mi pedazo porque no me daba náuseas leer lo que comentaba. Ni terminé de leer el comentario. Eh, entonces Jesús, si Dios tuvo un hijo con María, Jesús sería el hijo de un adulterio. Como pasó con David y Betsabé, y con esto terminamos. David y Betsabé, Dios jamás hubiera permitido, si no lo permitió en el hombre, mucho menos él lo hubiera hecho, ¿no? Dice en 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, lo está exhortando aquí el profeta David, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Uría de Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, y tomaste por mujer a su mujer. Entonces, si Dios no permitía y Dios enviaba un juicio a un hombre, ¿cómo él mismo va a cometer ese mismo pecado? Dios. Porque dice, tomaste por mujer a su mujer. O sea, el católico cree que Dios tomó por mujer a la mujer de José. ¿Por qué? Porque ya estaban casados de ellos. Por eso no puede haber la intervención de nada. Por eso Cristo vino del cielo y María es lo que contuvo a Cristo. Pero no hubo más que eso. Si hubiera habido más que eso, hubiera habido un adulterio. Y Dios no peca. Dice, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría de Eteo para que fuese tu mujer. Acá hay un adulterio. Y Dios castigó el adulterio. La misma palabra dice en Hebreos 13:4, que Dios juzgará a los adúlteros. Entonces los adúlteros van a decir, pero ¿cómo me vas a juzgar a mí si vos también sos adúltero, Dios? Podrían alegar los adúlteros en el día del juicio. Pero como Dios no es adúltero, Dios no pecó, no peca y no pecará jamás, como dicen los católicos que Dios tuvo o que el Espíritu Santo tuvo un hijo con María, si dicen que el Espíritu Santo tuvo un hijo con María o que el Espíritu Santo, porque ellos dicen de ese esposo, y al ser esposo tiene que tener intimidad. Al tener intimidad estaría cometiendo adulterio, porque María tiene un esposo, o tenía un esposo, o tuvo un esposo que era José. Fuera de eso era adulterio. Y si el Espíritu Santo era el esposo, ¿qué tenía? Dos esposos María. Era una adúltera María. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Entonces el profeta le dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, hubo un castigo por un adulterio, hubo un castigo de parte de Dios, donde el niño, el bebé, iba a morir. Dice, Natal se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y al 7º día murió el niño. Dice en el versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 23 dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, toda esta situación de que María le pueda dar de la carne a Cristo, biológicamente y teológicamente es falso. Y si Dios hubiera provisto de un espermatozoide para que María se pueda engendrar un hijo, sería un semidios, ya no sería Cristo, porque el aporte de María ya sacaría a Cristo de la escena. Como ya lo habíamos dicho con Pacheco dice nestoriano, él es un nestoriano. Todos los que creen los protestantes son nestorianos en el sentido de que creen que hay dos niños.
¿Por qué? Porque el Cristo que vino del cielo viene completo. Cuando usted dice yo vine, usted viene completo, no es que viene un pedazo. Por eso Juan dijo, el que cree que Cristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir que ha venido en carne? Quiere decir que Cristo vino completo. No vino el Espíritu de Cristo. Al decir que vino en carne, ¿de dónde vino? Del cielo. Es como hablamos lo del niño que va a la escuela. ¿Cómo vino el niño? El niño vino ya con su uniforme, ya vino cambiado, ya vino preparado para estar en clase y obedecer al maestro, a los directores, las autoridades de la escuela, dentro de su horario, dentro de su recibimiento del lugar. Él iba a ser completamente obediente, iba a obedecer en todo y luego se iba a retirar a su casa otra vez. Eh, entonces, Cristo vino ya del cielo preparado. ¿Por qué? Porque le acondicionó cuerpo el Padre para que entre en el útero de María. El punto es que si Cristo es como el niño de la escuela, si el niño no viene bañadito, viene con sus útiles, con su uniforme, con sus zapatitos lustrados, no puede entrar a la escuela. Eh, yo pude llevar a mi niño en colegio, se puede decir privado, y ahí eran exigentes que el niño tenía que ir completamente como se lo exigía. No podía entrar de otra manera. Con sus zapatitos lustrados, su ropa limpia, bien aseado, con sus útiles impecables, a horario, todo peinadito. Y es la única manera que podía entrar. De otra manera no podía entrar. Era un colegio muy, muy exigente. Y con Cristo pasó lo mismo. O sea, Cristo tuvo que ser acondicionado para entrar en el útero de María. Porque si él no iba, o sea, si él entraba con sus atributos incomunicables como es omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, no podía entrar, porque no estaba acondicionado para entrar al vientre de María, porque le iba a destruir, digamos, no. Ya con Cristo mover un dedo en sus atributos incomunicables, María se derretía como la cera delante del fuego. No, no, era totalmente imposible, no podía entrar. Era como le dije, como mi niño, si mi niño no iba acondicionado y preparado como lo exigía el colegio, no podía entrar. Y con Cristo pasó lo mismo, por eso María no le dio nada. O sea, cuando iba mi niño a la escuela, allá no le daban el uniforme, ni le daban los útiles, lo vestían, lo bañaban, no, ya tenía que ir desde mi casa rumbo al colegio, ya acondicionado, ya preparado para entrar. Lo mismo pasó con Cristo. Por eso ellos se imaginan que Cristo es como el niño que va todo desnudo a la escuela y en la escuela le tienen que vestir, lo tienen que bañar, lo tienen que peinar, le tienen que dar los útiles, le tienen que poner la ropa. Eso es lo que cree el catolicismo, que hizo María. Un niño desnudo que va a la escuela desnudo, sin padre, sin madre. Ahí va, se presenta, pobrecito el nene, todo desaseado. Y en la escuela lo tienen que bañar, lo tienen que limpiar. Toda esa locura cree el catolicismo. Que María, eso es que María le dio de la carne. El niño que llega desnudo, desnudito, o en ropa, en pantalón cortito, desaseado, todo. Y en la escuela lo tienen que limpiar, lo tienen que cambiar, le tienen que dar los útiles, el uniforme, todo. ¿Qué es eso? Una locura. Eso no existe. El Cristo de los católicos no existe. María no puede hacer eso. Porque es imposible, no va con las reglas. Usted imagínese si el niño va así a la escuela o al colegio, o a un colegio privado. Le dice, niña, por favor, no puedes entrar. Puedes entrar. Acá no, aparte no te podemos dar eso, porque acá no hay esas duchas que vos necesitás, no hay lo necesario, no hay un uniforme, no hay zapatos, no hay nada para vos. Ya tenés que venir de tu casa ya impecable simplemente para entrar. Eso es lo que pasó con Cristo. Cristo vino impecable, ya acondicionado, ya preparado para entrar al vientre de María, que es una figura, una ilustración de la escuela, donde viene el niño y simplemente entra, nada más. Ya fue preparado desde su casa. Por eso el cuerpo de Cristo fue preparado desde el cielo, para poder entrar. Si no, no entraba. ¿Cómo va a entrar? ¿De qué manera va a entrar? Imposible, no puede entrar, no lo dejan entrar. Eso es todo toda esta situación
de que María no le puede dar de la carne. Si María, hipotéticamente, en una locura idolátrica le hubiera dado de la carne, hubiera sido una mujer, sería un clon de María y sería una mujer enferma. Y encima sería mujer, usted observa. Y enferma de por vida, encorvada, tosiendo todo el día rascándose, todo el día sonándose la nariz, tosiendo, todo el tipo de enfermedades. Tendría eso que vive en la imaginación de la persona que cree todas estas cosas, ¿no? Católicos y protestantes. Que por supuesto tenemos que salir de todas estas idolatrías medievales, todo esto de la edad medieval. No puede ser que en el siglo XXI, con toda la información que hay, podamos seguir creyendo todas estas locuras. Por eso el catolicismo va a desaparecer, por supuesto. Cuando venga el anticristo los va a volar a todos, pero para que adoren solamente a la bestia. Pero todo esto ya tenemos que despertar. Aún la iglesia evangélica tiene que salir de todas estas locuras de creer en la Teotocos. Yo escucho mucho hasta pentecostales que dicen, nosotros creemos en la Teotocos porque nuestra denominación cree en la Teotocos. Hoy escuchaba a un pastor que decía que las asambleas de Dios creen en la Teotocos, pero no presionan a los pastores para que crean en la Teotocos. Entonces esa era la locura que hay. Si uno se pudiera, uno se espantaría. Si uno viera con los ojos de Dios, se quedaría. Por eso uno no puede ver nada. Dios nos permite que veamos mucho, porque capaz que nos llega a enfermar ver tantas locuras. Pero, como se dice, aunque la iglesia pentecostal, que es la iglesia que más lejos está de estas locuras, escuché que la Asamblea de Dios, gracias a lo que habla un personaje por ahí, que dice que creen en la Teotocos los Asambleas de Dios, nos llegamos a enterar de estas cosas. Y hablaba hoy un pastor que en sus confesiones, se puede decir, se creen en la Teotocos, porque no lo han analizado. O sea, dice, está bien si lo que le dicen a los pastores, porque tampoco se pueden presionar mucho a los pastores porque se levantan todo, están diciendo. Pero si no creen, no pasa nada, está bien, no hay ninguna presión, pero están creyendo. Nosotros creemos esto, dice, nosotros creemos que María le dio de la carne a Cristo. Pero si no lo creen, también está bien, no hay problema. Pero están creyendo. ¿Por qué? Porque no hay un análisis, no hay una búsqueda, no hay una investigación con respecto a la sana doctrina. Por supuesto que esto nos vamos a ir limpiando poco a poco. Gracias a las redes podemos llegar a bastantes personas que pueden, con que le escuchen algunas personas, como la levadura, esto va creciendo y va creciendo hasta que se va desintoxicando la iglesia con respecto a todas estas falsas doctrinas. Habíamos dicho que María no le puede dar de sus genes porque sería mujer, sería un clon de María y sería una persona enferma. Y segundo, Dios no puede intervenir con respecto a que pueda tener un hijo con María porque habría un adulterio. Dios sería adúltero, María sería adúltera, José sería el engañado, como dijo el mismo Toro. Eso es absolutamente imposible. Por eso lo dice la misma profecía. Os daré señal, la Virgen concebirá y les nacerá un hijo, el cual su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es todo. O sea, el Cristo que nosotros creemos, el Cristo el que nos salva, es un Cristo, o es el Cristo verdadero, aquel que vino del cielo, que no recibió nada de María, ni hubo una intervención de Dios con respecto a María. María simplemente fue un instrumento, nada más. Como ya lo dijimos, cuando Cristo necesitó el burrito para entrar a Jerusalén, fueron las mismas palabras, lo vimos en griego, vimos su etimología, de que se usó las mismas palabras de Cristo. Es como el niño que va a la escuela, que salió de un círculo para entrar en otro círculo. Simplemente eso, necesitaba un transporte, Cristo. Yo sé que puede resultar ofensivo para el idólatra, pero es así de simple, así de sencillo. Dios es Dios. Y para Dios la criatura es la criatura. Dios ama a la criatura, Dios ama a todos los seres humanos. Pero la diferencia es abismal entre Dios y la criatura. Tenemos que llegar a ese punto y reconocer que somos criaturas. Lo que no quiso hacer el diablo es reconocer que era una criatura, una simple criatura. No lo quiso reconocer y por ahí allí se armó el conflicto de los siglos, ¿no? Así que lo vamos a ir dejando por acá, que ya hace este comentario con respecto a esta investigación que se hace
con respecto a este tema, de saber, porque el punto principal es la carne de Cristo, porque es la carne de Cristo la que nos salva. Por eso Juan dijo, el que cree que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Está el Espíritu Santo. El que confiesa, perdón, para ser más preciso, porque ahí la palabra confesar significa el que cree públicamente o lo declara públicamente en alta voz. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. O sea, que como creen los católicos que que Jesús era un espíritu bueno, un espíritu puro. No, Cristo siempre tuvo cuerpo. Es como el niño que lo manda usted a la escuela. El niño tiene el mismo cuerpo que tenía cuando estaba en la casa que cuando estaba en la escuela. Tenía el mismo cuerpo, simplemente que fue acondicionado para estar en otro círculo. Es bastante sencillo de entenderlo, que Cristo siempre fue el mismo, ayer, hoy y por siempre. O sea, Cristo siempre fue el mismo, simplemente que se hizo carne, o sea, se hizo frágil con una humanidad real, porque Él era real. Lo que pasa es que Él es el hombre real, el hombre verdadero, el original Cristo. O sea, el Cristo que nosotros estamos viendo es el hombre verdadero, el original. Ya lo dijimos, como que usted tiene un documento a color y hace una fotocopia. Nosotros somos la fotocopia. Cristo es el documento a colores. Él es a colores, nosotros somos en blanco y negro. Pero como la idolatría lo hace todo al revés, lo da vuelta a todo y hace como que Cristo es la fotocopia y nosotros somos la de colores. O Adán era el de colores. Así que Cristo no tomó nada de María. Si hubiera tomado algo de María, se produce todo esto que estuvimos hablando. Y no es el verdadero Cristo, porque el punto está por eso la verdadera doctrina, y los maestros tienen que enseñar el conocimiento del Hijo de Dios, ahí está todo el punto. No como los católicos que enseñan a la iglesia, no, Dios no nos llamó a conocer la iglesia, ni a seguir a la iglesia, porque ya pertenecemos a la iglesia, el hecho de haber creído, somos parte de aquellos que hemos sido salvados, sanados, limpiados, lavados, justificados, sellados. Esa es la iglesia. No necesitamos seguir a la iglesia porque nosotros ya estamos en la iglesia, somos parte del pueblo. Sí, seguimos al Cristo y tenemos que conocer al verdadero Cristo, que no es el Cristo el Hijo de María, ese no es el verdadero Cristo. El Cristo verdadero es el Hijo de Dios. María concibió del Espíritu Santo, lo gestó, lo parió, lo crió, lo adoptó, lo amó, y es como lo dijimos, lo del burrito. El burrito tuvo una función, Dios llamó al burrito, se montó en el burrito, dice que ningún hombre había montado al burrito, y entró en Jerusalén y cumplió su función. Cumplió su función, llevar al Hijo de usted, imagínense, de los burros, el más privilegiado. Si el burro hablara, diría lo mismo que dijo María, me llamarán todo bienaventurado. De que Cristo me montó, Dios me montó, el Hijo de Dios me montó. Salvando la distancia con todo el respeto que nos merece María, porque María, cuando la encontremos en la resurrección, le vamos a dar un fuerte abrazo. Y así que lo vamos a ir dejando por acá. Quería hacer este comentario con respecto a todo esto y toda la distorsión que hay con respecto al verdadero Hijo de Dios, que el Hijo de María es todo lo que estuvimos hablando, pero el Hijo de Dios es aquel que está sentado a la diestra del Padre. Como dijo Juan, yo vi a uno sentado en el trono y que su semejanza era a piedra de jaspe. El glorioso que tiene los ojos como llama de fuego y que su rostro resplandece como el sol. Así que lo dejamos por acá. Que Dios les bendiga a todos.